No, yo creo que no. Yo creo que yo no he creado ningún personaje. Pero quizá he creado un personaje para mi mal. Y ese personaje se llama Borges. Pero en mis cuentos yo tengo la impresión de que no hay personajes. Se entiende que soy yo, ligeramente disfrazado, o quizá no ligeramente. Sí, casi sin disfraz, digamos. Porque todo lo que yo escribo es autobiográfico. Es decir, todo cuento mío, aunque sea fantástico, corresponde a una experiencia personal. Sobre todo a una pasión personal. Yo no concibo que se escriba sin emoción. Lo demás es suponer que la literatura es un juego de palabras, y esa es la mayor tentación que puede sufrir un escritor. Y entonces corre el riesgo, bueno, puede convertirse en excelentes escritores, puede ser Quevedo, puede ser Lugones, puede ser Góngora, pero no creo que pueda ser Conrad, por ejemplo, que está más allá de las palabras, o Kipling, que maneja las palabras y que está más allá de ellas. O Shakespeare. O Shakespeare también. Ahora que Shakespeare muchas veces fue también. Buenas, 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 buenas. Volvimos a la grabación. Esto es Mamuscos, programa 25. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pancho? Buenas noches, Fer. Buenas noches, Emiliano. ¿Cómo están? Buenas noches, muchachos y amigos. ¿Cómo estás, Emiliano? Volvemos al cine. Y con Borges. Y Borges. Exacto. ¿Sí? Exacto, cine, literatura. La excusa de la charla, porque bueno, Emiliano va a dar una charla sobre Borges y el cine. Y le dijimos, bueno, para darnos la prioridad a nosotros, que nos interesa el tema, nos toca de cerca. Así Y además es nuestro columnista especial, ¿no? Claro, se mezclan dos cosas que nos gustan mucho. Así que, Bueno, que sirva de pretexto para charlar sobre el tema, porque creo que les puede interesar. Más que una charla, es un curso con 4 encuentros que vamos a hacer en el Palacio Barolo, que viste es el lugar donde venía haciendo ciclos de cine. Un lugar hermoso, ¿no? Sí, lo que está genial es que el curso y también los ciclos de cine los hacemos en el piso 16, donde hay una cúpula increíble. Ahí de repente, bueno, tomamos un cafecito, hacemos una previa, una antesala y después nos metemos en una sala donde, bueno, tenemos la pantalla y sillas para dar el curso o el ciclo de cine antes. Así que es un gran plan también para conocer el edificio. es una buena introducción para entrarle a Borges por ese lado. Sé que Borges tiene como muchos lugares para entrarle. Muchísimos. Borges, ¿cuál fue tu pregunta? No, si no sé mucho de Borges o no leí mucho de Borges, si puedo ir igual. La idea es que vaya todo aquel que esté interesado en Borges, sea que conozca, que no conozca, que lo que sea, el que esté interesado en su literatura. Yo voy a hablar de la relación de Borges con el cine según Borges lo titulé de hecho. Hay dos, o sea, la relación de Borges con el cine es para conocer la importancia que tuvo el cine en toda su vida, su trayectoria de escritor, pero también de su vida misma, ¿no? Él ve películas hasta los últimos años, ve, entre comillas, ¿no? Las escucha, ahora vamos, si quieren, les explayo sobre eso. Y por otro lado, el cine y su pensamiento sobre el cine sirve para entender cómo él piensa la narración de ficción, porque es bajo el modelo cinematográfico que él empieza a escribir sus primeras ficciones en los años 30. Entonces nos sirve para ver qué cine le interesaba y también para entender un poco mejor o desde otro costado su literatura. Me da curiosidad el modelo cinematográfico, ¿no? ¿Cómo lo explicarías, Emi? El modelo cinematográfico aplicado a la literatura, ¿qué es? Porque el modelo hidráulico, por ejemplo, lo aplicó Freud a la teoría psicológica, ¿no? Pero el modelo cinematográfico me interesa la literatura, ¿no? Sí, es muy, muy interesante porque Borges, como todos sabemos, empezó escribiendo poesía. Primeros libros son de poesía, enteramente poesía. De hecho, coqueteó con vanguardias poéticas y demás. Y también en el medio, en los años 20, escribía ensayos, libros de ensayos, libros de intervención, digamos, de intervención cultural y qué sé yo. Pero a él le gustaba mucho el cine y él empieza a escribir crítica de cine en Sur, en la revista Sur. Piensen, ¿no? La revista Sur, donde estaban todos los intelectuales de la época, qué sé yo. Y él
elige tomar la columna de cine. Miren qué interesante, ¿no? Porque se supone más en esa época la columna de cine era algo lateral, casi marginal o incluso despreciado por los intelectuales, filósofos, etcétera. ¿Será que la Él hizo eligió eso. o entró y le dijeron, como pasa en las redacciones, que si no, si eras el nuevo te mandaban espectáculos, digamos, ¿no? No, no, no es el caso. Él eligió eso porque Eligió. Borges ya era en el grupo un escritor con mucha legitimidad, muy importante. Ya había escrito El idioma de los argentinos, qué sé yo. Ya había escrito, estoy citando el libro de ensayos, ya había escrito Inquisiciones, ya había, bueno, en fin, había escrito poemas, poesía y lo había editado en varias revistas y libros. Y sin embargo, él elige eso porque él veía en el cine algo que le interesó para pensar cómo narrar y qué es lo que le interesaba a él de las novelas, pero también qué es lo que le interesaba a él de la narración, ¿no? Eh, entonces escribe 2 o 3 ensayos, diría 2 ensayos bien duros sobre el tema de cómo escribir en su contemporaneidad, cuál es su teoría, y elige muchos ejemplos literarios y al final siempre coloca una serie de películas que le interesan como también ejemplos cinematográficos de lo que él quiere demostrar en su teoría narrativa. Estoy hablando de un ensayo que se llama La postulación de la realidad y otro ensayo que se llama El arte narrativo y la magia, 2 ensayos muy conocidos por otra parte de Borges que publican Discusión. Y él usa como ejemplos películas de Joseph von Sternberg, el gran cineasta austroamericano, digamos, que no sé si conocerán, pero si les nombro las películas que tiene con Marlene Dietrich en la Mm. época, Marruecos, La Reina de Shanghái, El Expreso de Shanghái, es muy conocido por esas películas de los años 30 y 40, pero antes este director inventa el género de gangsteril, de los gangsters, que a Mm. Borges lo fascinaba. ¿Le gustaba eso y el western, ¿no? También, a Borges. Sí, por supuesto, el western también, sí. Entonces él tomaba estas películas como ejemplos, así como tomaba otros ejemplos de novelas de Wells o de determinado tipo de literatura, tomaba estas películas como ejemplo de lo que él quería decir, ¿no? Frente a lo que se consideraba lo actual y lo moderno de la época. Porque por un lado discutía con una corriente más, lo que él llamaba el escritor romántico, escri- eh, más psicologista, más un escritor que pasaba su representación de la realidad desde la impresión personal, y también discutía con toda esa camada intelectual de Sur que le gustaba el cine de vanguardia. Entonces él, cuando escribía estos ensayos y ponía ejemplos del cine norteamericano, de taquilla de la época, de género, discutía con todo lo que estaba bien en la experimentación y en el arte moderno de la época, digamos. Entonces, por eso es muy, muy importante estos ensayos y entender por qué el cine es tan importante para su literatura, porque él después escribe Historias Universal de la Infamia bajo el modelo cinematográfico, porque toma personajes, en algunos casos del cine, bueno, Billy the Kid, Mm. Sí. o personajes bajos, que en general están escapando de la ley, que tienen su propia épica, pero es una épica muy restringida a lo individual, ¿no? Él no le gusta la épica de la heroicidad, pero a nivel del coraje, todo lo que le gustaba a Borges, de ver a personajes que se enfrentaban a la muerte, a las situaciones Digo, heroica, ¿no? Es interesante heroicas, porque pero no en el sentido clásico de lo épico como el héroe que salva al pueblo, ¿no? Es una sí, épica sí. personal, ¿no? Sí, hay mucho de compadritos, ¿no? Duelo, ese tipo de cosas. Totalmente, diste en la tecla, porque él después lo que va a querer hacer con literatura criollista es trasladar estas características del héroe que toma del gángster o del western, como dijiste, al escenario de El malevo, ¿no? sí, a la cuestión criollista, ¿no? Él quiere modificar por ese lado esa tradición, por el lado de las características del héroe, digamos. Y encuentra un poco en su escritura también estos héroes urbanos de Buenos Aires de esa época, ¿no? Estos
Carriego, ¿no? La mezcla con el tango también, ¿no? Pero básicamente lo que le interesa del cine es Los cuchilleros, ¿no? una narración concisa, una narración que diga en pequeños fragmentos mucho y que eso, como unidades significativas que se proyectan hacia adelante, ¿no? Como es el cine, ¿no? Y como son estas películas que le interesan a él, no es cualquier cine. El cine que le interesa a él es lo contrario a las novelas, a las películas de vanguardia que, por ejemplo, desarrollan, él le decía antologías fotográficas, esas películas, para despreciarlas, porque decía que esas películas no eran más que una acumulación de situaciones, ¿no? Como las de Chaplin. A Chaplin lo mataba porque él decía que era una acumulación de situaciones repetitivas y tautológicas, ¿no? Que una cosa iba atrás de la otra, pero mucho no tenía que ver una cosa con la otra. Por ahí estaban pegadas por un argumento muy genérico. En cambio, en las películas de Von Sternberg vos ves desde el vamos lo que a él le interesaba, que el destino del héroe ya estaba marcado desde la primera escena. Le interesaban los ecos que cada escena tenía sobre la otra, y que la relación entre cada unidad y la otra unidad y la otra unidad, como si fuera una estructura con sentido pleno, ¿no? Y Cuando estaba la propuesta de hacer este programa de Borges y el cine, me metí un poco en la vida de Borges. Soy de los tres que estamos acá el que menos conoce a Borges. Y se me corrió un velo que no tenía antes, que era pensar en los escritores que escribieron sin los medios audiovisuales. Es como una revolución pensarlo así, porque evidentemente no vas a ser el mismo una vez que viste ahí, que estuviste frente al celuloide, ¿no? Como que ya hay una idea de montaje inclusive en tu cabeza que no va a ser la misma. Es muy fuerte eso, ¿no? No se me había ocurrido nunca y lo acabo de descubrir. Estuve todo el día pensando en eso. vos decís que él no tenía los recursos para... No, digo que va a ser distinto. Eso Ajá. digo. Sí, a lo que pudo haber sido Shakespeare, Bueno, ¿no? Ah, ahora te entiendo, ahora te entiendo. influyó un montón, ¿no? Claro, pensaba en el teatro, ¿no? Cómo el teatro influyó en la literatura en su momento y se interrelacionaba. Pero claro, a partir del siglo XX ya los escritores totalmente influenciados por el cine, ¿no? Pienso en Piglia también, ¿no? Que también escribió guiones, ¿no? Claro. Claro, Saer, ¿no? pero eso también Borges lo hizo, pero en principio él usa el cine para pensar sus primeras ficciones, que es, por otra parte, nosotros estamos hablando de Borges gracias a las ficciones de Borges, que primero es Historia Universal de la Infamia, digamos, los primeros ensayos que él hace con la ficción, pero después viene ficciones, el libro Ficciones, ¿no? ¿Se acuerdan? El sendero de Los caminos se camino de los bifurcan, senderos que sí. se bifurcan, bueno, Ujú, todo ese, el Aleph, ujú. y todo parte de pensar una forma de narrar donde el cine es central para Borges. Y Borges es uno de los principales escritores del siglo XX gracias a esas ficciones. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la relación que tuvo con el cine en esa época? Podemos decir que Borges sin el cine no sería Borges de alguna forma. Y yo diría que no. Además, lo que vamos a hablar en el curso, bueno, esto es el primer encuentro, pero en el segundo encuentro ya nos vamos a meter con Borges crítico, digamos, las críticas propiamente dichas. Vos ves, cuando lees a Borges, lo ves yendo al cine, porque él tiene muchas marcas de la situación de estar en la sala, de qué cines va, hace comentarios de lo que dice el público, las estrellas que les gusta, o sea, Claro. las actrices que le encantan. También ves en su faceta como crítico muchas cosas que matizan lo que dicen los ensayos. Es decir, de repente se emociona con películas que no responden a esta lógica que veníamos hablando, ¿no? Que son películas como Aleluya, por ejemplo, que es una película de Kim Vidor sonora, que está enteramente actuada por población afroamericana, cosecheros del algodón. Es una ficción igual, pero que trabaja todas las vicisitudes de esa situación, que es Tengo una una película pregunta. única. Tengo una pregunta. ¿Tenés idea si él tenía alguna referencia? Porque estamos hablando por ahí del principio del cine y ahora es como que está todo inventado, ¿no? Si quiero ser escritor ya tengo una referencia, si quiero ser crítico de algo tengo una referencia, pero ¿en qué se referenciaba él? En las películas que se estrenaban en Buenos Aires, que eran muchísimas. Pero digo, Desde acá no, había.
Porque no había una tradición de crítico de cine, a eso me refiero. Y había una escasa tradición, ya había, o sea, se había empezado a escribir hacia los años 10 con el film d'art francés y qué sé yo, y después tiene un papel muy importante Horacio Quiroga, a quien Borges no lo trataba muy bien, no se quería mucho con Quiroga, pero bueno, Quiroga en el 18 empieza a escribir en el diario La Nación, ¿no? O sea que había una cierta, y durante todos los años 20, que es la explosión de Hollywood, hubo muchos escritores que se dedicaron a las crónicas y a las O sea, críticas tenía de una cine. base ahí armada como para llegar a referenciarse en algo. Nosotros estamos hablando que Borges empezó a escribir en el principio de los 30 en Sí. Sur. Y él ya habla de las películas que vio en los 20. Pero en los 20 era imposible. A ver, es verdad, es un cine, no te diría temprano, el cine temprano es anterior. En los 20 ya Hollywood inventó todo. Escribe con toda esa, digamos, ya habiendo terminado el siglo, la década del 20, ¿no? Entonces, esto te iba a decir, que era imposible abstraerse del cine en esa época. O sea, nada que ver con esta época. Nosotros creemos que en esta época También era una época sin sabemos televisión mucho más todavía, de ¿no? cine y yo te diría que no es tan obvio el tema, no es tan obvio. En los años 20 había mucha práctica de ir al cine y había, bueno, muchas revistas del Star System, en fin, muchos cines ya. Sí, Era una práctica cultural mucho más corriente que ahora. voy a decir algo obvio, ¿no? Pero en ese momento el entretenimiento era la lectura, la radio y el cine. De pensar todo lo que no había que hay ahora, ¿no? Totalmente. El cine explota como negocio en 1912 en la Argentina, 1911, 12. Pero Hollywood entra con todo, ya estaba en los años 10, pero entra con todo después de la Primera Guerra. 18, 19 y 20 ya estaba. Las críticas de Quiroga y algo en Borges se ve, ya hablan con nostalgia del buen cine en los años 30. Mirá, las películas de Gardel, digo, serían de los años 30, ¿no? Entre el 30 y el 35, más o menos. Sí, sí, que él va a filmar a Nueva York. Sí, Lo contrata, no sé, no me recuerdo, creo que la Paramount, ¿no? Paramount, Sí. sí. Bueno, son películas de las cuales no habla Borges porque como No, no hubiese hablado bien. sabemos, Carlito, no le gustaba a Gardel a como Borges actor tampoco. también no era muy bueno. Era gran cantante, pero como actor no. Pero sí habla muy bien, ya que estamos en la faceta de Borges crítico, de dos películas argentinas, porque por un lado él solía hablar del cine argentino como un cine muy atrasado, como que estaba muy preocupado por el color local, justo todo lo que a él no le gustaba, como que se le veía mucho la hilacha y no había aprendido de- de los buenos cines de los otros países, pero de repente habla muy bien de dos películas argentinas, Que son, que son La Fuga, de Luis Zaslavsky, que era un compañero de redacción de Sur, y también muy amigo de Victorio Campo, y nada menos que de Prisioneros de la Tierra, de Mario Soffici, que son dos de las grandes películas de la época, argentinas, ¿no? ¿se podrán ver esas en alguna plataforma? Sí, por supuesto, son de acceso muy sencillo en la web, en YouTube están. Sí, Sí, sí. Mario Soffici lo tengo, al otro director no. Luis Zaslavsky es el director de Las Ratas también, entre otras, ¿no? Es un director que se fue a trabajar a Hollywood muy tempranamente. Y él habla muy bien de esas dos películas, en parte porque por lo que investigamos, la vez que trabajamos con Gonzalo Aguilar en este tema, hace como 17 años, en un libro que se llama Borges va al cine, y vimos que en los dos casos los realizadores tenían una estrecha relación con él, entonces había algo del orden de compromiso también se ve que lo llevó a Claro. ver esas películas. Pero sin Lo embargo, fraterno. sí, y curiosamente la película de Prisioneros, no sé si recuerdan, pero es una especie de mezcla de cuentos de Quiroga, ¿no? Pero Borges, la elogia en varios sentidos y jamás habla de las virtudes
de la base de la narración, sino que solo habla del guionista, que es su amigo Ulises Petit de Murat, uno de los grandes guionistas de la época, ¿no? Que también compañero de Grupo Sur. Igual son dos de las películas principales de la época. Él da el clavo con eso. O sea, son Pero buenas de bueno, verdad. No es sí, lo sí, mismo. sí. Sí, totalmente. Les perdona algunas cosas a las películas, pero es una crítica que es fantástica. La de La Fuga, por ejemplo, donde, bueno, no puedo citar de memoria, pero dice, habla mal del cine, del color local del cine, dice, los muchachos no usaban gomina, etcétera. No, los muchachos, etcétera, porque le parecía muy, muy largo el título, o sea. O decía, voy a hablar del cine local, es decir, de las mejores películas del cine argentino, es decir, uno de los peores cines del mundo. Uf, era bravo. Mamuscos. Borges, Sí. ¿cómo eras de niño? Para muchos es una faceta totalmente desconocida, pero Borges fue un cinéfilo muy apasionado desde joven. Su atracción por las películas fue tan grande y sostenida que alcanzó casi todas las áreas del cine a las que un escritor del siglo XX podía aspirar. Los libros y las referencias a Jorge Luis Borges no aparecen por casualidad. Espectador, crítico, guionista, incluso actor, también Borges llevó sus textos a la pantalla grande y también fue citado y mencionado por numerosos directores, incluso hasta la actualidad. La idea de este curso es conocer todas estas facetas de la relación entre Borges y el cine. Además, esto nos va a permitir conocer más profundamente su obra, ya que Borges empieza a escribir sus primeras ficciones de los años 30 bajo el modelo cinematográfico. Si te gusta Borges, si te gusta el cine, seguramente este curso te puede interesar. Te esperamos. Mamuscos. Darle un día una charla a esto. Sí, tenemos que dedicar una charla. Estamos de Borges, vamos a la publicidad de los 80, estamos hablando de el Coinor es el Coinor, poderoso el chiquitín. ¿Qué otra propaganda? Ya siempre me acuerdo la de Toby. Tubi. Tubi 3, Tubi 2, Tubi. Claro, esa es muy citada, sí. Sí, pero Hacemos una sí. pausa publicitaria y hablamos de la publicidad de los 80. Y había una publicidad de, creo que era de Chocolates Águila, que roza el racismo, ¿no? El chiste, que era el morocho que se había quedado así de tanto comer chocolate, ¿no? Al final, no sé Era si un te chico rubiecito, de chiquito, y Sí. es el relator de la publicidad también. Y al final dice, ¿y cómo crees que quedé de tomar tanto chocolate? Y es un negro africano. Creo que se merece un programa entero el tema de publicidades en los 80 y 90, Estoy tenés pensando en razón. la otra, la más cancelable de todas, ¿sabes cuál es, no? No. No, La de Tía María, que dice que me pegó una piña, parece mujer que No, ¿te acordás de esa? La más Sí, me la cancelable, recuerdo. un Es escándalo. increíble porque nos acordamos de todas las publicidades. Quedó impregnada en y la... nos machacaban cada 15 minutos publicidad, ¿no? Escúchame, acabo de ver que el de Chocolate Águila no fue fue en el año 82. O sea, nos estamos acordando intacto algo que pasó hace 40 años. Tenemos un psicólogo acá que nos podría decir los efectos cognitivos que produce todo ese consumo. Muy malos, muy malos. Sí. Bueno, seguimos tomando Coca-Cola, ¿no? De publicidades. eh, un trabajo psicológico muy refinado en todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, hagamos una pausa, volvemos a Borges y el cine con Emiliano Gelisier, que está dando un curso, va a dar un curso en el Palacio Barolo, en el piso 16. La gente que tiene problemas de altura puede ir igual, Emiliano, ¿o no? Sí, hay ¿Qué? ascensor, no se preocupen. Ah, Igual. bueno. Sí, Emiliano dijo de tomar café, pero yo me imagino a la gente tomando vino ahí. Mira, en el ciclo de cine que hicimos hace un par de meses se tomaba un aperitivo, pero yo entiendo que acá tomaremos un café antes del curso, no me van a ir borrachitos al curso porque
Bueno, ¿Qué por ahí se pone más tomaba, divertido, no sé. qué tomaba Borges? Qué buena Porque un pregunta. aperitivo tocaban en el ciclo de cine italiano y en el ciclo de cine de Borges, ¿qué tomaban? Y leche. ¿Borges tomaba leche? Sé que tomaba leche, pero no era un tomador. Era una persona muy espartana para el tema culinario. Por ejemplo, hay muchas anécdotas de lugares donde él frecuentaba, en, restaurantes donde él pedía siempre, no recuerdo bien si era, sí, creo que recordar bien, una porción de jamón serrano y arroz, una cosa así, pero Sí, escuché. repetía muchas veces lo mismo, Arroz digamos. con queso, inclusive, escuché que comía. Sí. Y mira, y es decir que con la bebida no tengo mucho dato, pero no creo que haya sido un bebedor. No es el perfil. Quizás ahora tenía Un, grandes un noches de vino. coñac, un Claro. coñac, quizás. Qué lástima que se murió María Kodama, ¿no? Hubiese sido lindo. Ah, pero sobre eso puedo decir algo, porque quizás no lo aclaré, pero el curso consta de 4 encuentros, el último de los cuales vamos a hacerlo en la Fundación Borges, porque tuvimos una reunión con las sobrinas de María Ah, qué Kodama, bueno. y que son las herederas del acervo Borges. Y, es decir, que las primeras 3 encuentros van a ser en el Palacio Barolo y el cuarto en la Fundación Borges. Qué bueno Espectacular. eso. ¿Quedan espacios en el curso todavía de Borges Sí, del sí, Cine? quedan. Son 4 encuentros y puedes elegir el que quieras, o todos, o el que quieras, digamos. Ah, qué Son bueno. encuentros autónomos, porque como decía, vamos a trabajar sobre la figura de Borges como narrador, cómo le sirvió el cine para narrar ficciones. Después, el segundo, como Borges crítico, ya es otra cosa, porque él escribe críticas como va al cine, encargado por una revista, y luego vuelca toda su visión, o sea, defenestra muchas películas también, no solo habla de lo que le gusta, ¿no? Sino de las películas más pochocleras como King Kong, qué sé yo. Y si O, alguien está interesado en ir a los cursos, ¿qué tiene que hacer, Emi? se mete en el Instagram la Fundación Amigos Palacio Barolo, y ahí está toda la información. Perfecto. ¿Qué días van a hacer? Todos los Sí, sábados de septiembre, todos los sábados de septiembre a las 18 horas. Un planazo. buen plan. Hablan también de la parte guionista de Borges. Sí, el tercer encuentro, porque está así segmentado en diferentes caras o facetas, ¿no? Y la tercera faceta que yo trabajo en el tercer encuentro es sobre Borges, guionista, que es un poco más amplio que guionista, porque él, digamos, desde los años 40 quería escribir un guión para llevarlo a la pantalla y muchos de esos guiones quedaron en el olvido. Algunos, la mayoría de esa época los destruía porque eran guiones escritos a 4 o 6 u 8 manos y no llegaban a terminarse y se destruían. Para que vean que ya desde los años 40 él quería tener esa experiencia con el cine. Aparte, Siempre- recuerden que en los años 40 Borges no tenía un mango. Y todo escritor del siglo XX que se precie de tal quería salvarse con el cine, porque un guión se pagaba taca taca, ¿no? Ujú. Los Sí. libros se pagan con el tiempo, los royalties, salvo que la pegue con un recontra bestseller, eh, son regalías que vas recibiendo de apuchitos. En cambio, un guión se paga bien si es una buena productora. Y bueno, él no tuvo suerte. Después escribió guiones por su cuenta y como nadie los llevaba al cine, los publicó en un libro, porque no tenía suerte. Como un guión que se llamó Los Orilleros, que finalmente en el año 75 un director argentino llamado Ricardo Luna lo adaptó, pero ya poniéndolo a Borges como basado en el guión de Borges, y él lo retocó mucho, ¿no? Estaba protagonizado por Rodolfo Bebán y mucho tenía que ver con las historias de malevos, tipo Hombre de la Esquina Rosada y eso, pero es una película que pasó al olvido. Y después él también empezó a ceder derechos para que otros cineastas llevaran su obra al cine. Eso también es una etapa que yo también hablo en este encuentro, que es Borges adaptado, ¿no? Sus cuentos adaptados. ¿Qué cuentos se adaptaron del Emma Suns? ¿Fue adaptado? El primero fue Cuento de Massons, que es la segunda película de Leopoldo Torre Nilsson, que se llama Días de Odio. ¿No? Hay una particularidad, la producía nada menos que Armando Bo, Mira, y es el propio Armando Bo el que
le pide a Borges que sea los derechos para esa película, porque iba a ser un conjunto de cortometrajes de escritores contemporáneos llevados al cine. Iba a durar 25 minutos la película. Entonces le piden Emma Sums y es Armando Bo, nada menos que no sé, casi la némesis de Borges en cuanto a Sí, lo te iba a estético, decir, lo como un cultural. símbolo en estas épocas que se habla tanto, ¿no? Del cine pochoclero versus lo intelectual. Armando Bo era como un ejemplo, ¿no? De lo popular, viéndole a Borges justamente. Quizás Armando Bollo lo pondría más del lado de lo comercial más que de lo popular, aunque por ahí eso llevó a grados de popularidad porque es el cine que hizo descubrir el costado, digamos, un aspecto del desarrollo sexual de los adolescentes, no sé. Que filmaba películas con Isabel Sarli, ¿no? Digamos, Claro. películas para masturbarse, en gran medida. Bueno, pero se llamaba, Una categoría, ¿viste? En la plataforma. aparte lo dijo re serio el chabón, películas para masturbarse. Pero Categoría. muy exploitation, ¿no? Se le dice Con a el barro. ese tipo de cine exploitation, es decir, explotar Mirá. un aspecto, un morbo, Sí. algo amarillo. Y lo loco es que Armando Bo produjo la segunda película de Torre Nilsson, todo lo contrario, el cineasta burgués, que te retrata a la clase burguesa muy intelectual, pero a la vez muy importante en el cine argentino. Y Borges cede los derechos, pero con tan mala suerte que al final el conjunto de cortos queda en la nada, muchos proyectos se bajan y queda solo el de Torre Nilsson. Entonces, como un corto no valía la pena hacer, hicieron un largo y alargaron esos 25 minutos a una película de 1 hora y pico. Entonces le rellenan con situaciones que no están en el cuento, y cuando Borges se entera de eso, en el año 54, que ya no veía casi, él pierde la vista enteramente en el 55, se quiere matar, porque él pretendía una mayor fidelidad a la letra del cuento, ¿no? Y Torre Nilsson es una gran película de todos modos, ojo, Y un gran director, ¿no? Cabe aclarar. y un grande director, pero No ya era la primera Carreras. experiencia de Borges adaptado es terrible para Borges. Porque aparece la mujer en todas sus características femeninas, digamos, hay muchas situaciones que no están en el cuento y Torre Nilsson sigue a la protagonista palmo a palmo, que para Borges eso, como decíamos al principio, era una acumulación de eventos sin significación. Para él, el tipo de cine es el cine que va avanzando y fluye narrativamente en términos muy causales, ¿no? A los Hollywood. Entonces, el Torre Nilsson quiso investigar más psicológicamente el personaje y Borges odiaba lo psicológico en la literatura y en el cine. Entonces, bueno, y después también quisieron adaptar otras cosas. Y después viene Hugo Santiago, nada menos que Hugo Santiago, el cineasta argentino radicado en Francia, que lo llama Borges y Avioy para escribir el argumento de Invasión, la mítica película Invasión que se hizo en la misma época de La Hora de los Hornos, a finales de los 60, pero era lo contrario, era una película mucho más modernista. Bueno, La Hora de los Hornos también lo fue en otro sentido, pero se consideró una película muy política. Y esta película es una película de culto, hoy votada entre los cineastas como la mejor película por muchos. Y Borges participó de esa película escribiendo, ideando el argumento y escribiendo parte del guión. Con Bioy Casares. Escribió ese guión. Con Bioy, sí, con Bioy. Después a Borges no le gustó un corno la película, porque, bueno, Borges ya era ciego, pero más allá de eso no le gustó nada, porque era una película muy modernista. Si bien tiene muchas cosas borgianas, no es el tipo de narración que a él le interesaba. Después lo llamó para hacer otra película, pero recontra hiper experimental, se llama Los Otros, Les Autres, que Borges directamente aparece en la película. ¿Aparece como actor? Sí, aparece en la introducción de la película como actor. Es decir, que es una historia de muchas desavenencias y de muchas decepciones para Borges, porque Borges prácticamente nunca ganó plata con el cine y tampoco no quedó se hizo satisfecho célebre de tampoco. acuerdo a sus cánones. No se hizo célebre en el cine, digamos. Emiliano, entonces vos escribiste con Gonzalo Aguilar el libro Borges y el cine, ¿no?
Borges va al cine, Va se al llama el cine, libro. Borges va al cine. En este, al principio mencionás esta escena, ¿no? Donde, que me llamó la atención, ¿no? Uno puede pensar en lo paradójico de ir al cine siendo ciego, pero Borges va al cine siendo ciego también, cuando quedó ciego también, ¿no? Borges Hay una- empieza a ir en los años 20 al cine y no para casi hasta su muerte. Es decir, por lo menos Gonzalo, que es mi coequiper para escribir el libro, el coautor, lo vio en la sala Lugones viendo la película El Ciudadano de Orson Welles, Mm, película que él había defenestrado en los años 40, diciendo que era una película genial en el sentido más oscuro y alemán del término. Es decir, la había defenestrado la película. Y en los 80 Gonzalo lo ve en la sala con María Kodama y después hace una declaración donde reconoce que recién ahora entiende por qué es una gran película, El Ciudadano. Año 81, por ahí. pero, ¿eso fue un chiste de Borges? No, no, Por- reconoció que era una gran película, pero habían que pasado la experimentó 40 años, ¿no? auditivamente. Pero Borges iba mucho Sí, post-cegueras, desde el año 55 hasta los 80 iba muchísimo al cine. igual. Él le encantaba, por ejemplo, las películas de Bergman, algunas porque eran muy habladas. Le gustaba una película que seguramente si no hubiese sido ciego no lo hubiera visto, que era Amor sin barreras, un clásico de esa época, una película de danza y de música. Le gustaba mucho Lores de Arabia, le gustaba. Bueno, esa es una película rarísima que le haya gustado porque es una película que dura 3 horas y pico y hay grandes momentos de silencio. Claro, la experiencia auditiva, ¿no? Y musical y de ruido debe ser muy extraño Pero él también ir al seguía cine. mucho las películas del inglés porque lo manejaba perfecto, las seguía perfecto, las de francés también, francés, sobre todo en inglés, ¿no? Porque él manejaba más inglés y le gustaba más del cine norteamericano. Y seguía los argumentos gracias al sonido. Y las veía 8, 10, 15 veces. Y veía una película también que les va a sorprender y que tiene además una cierta importancia en su última época, que es The Wall. Le encantaba The Wall, Ah, mirá, qué bueno. eh, cuyo disco él había comprado en una casa de música de la calle Maipú. El dueño de esa casa de música ha contado esa anécdota, está subida a internet. Y lo curioso es que él odiaba la canción del feliz cumpleaños, ¿no? La melodía. Y cada cumpleaños pedía que pasaran el disco The Wall. En vez de cantar el cumpleaños, se pasaba una canción de ese disco y soplaba las velitas. Muy bueno. Y Entonces, Fundación Borges, el otro día, por ejemplo, fui, que hubo unas jornadas a raíz de un nuevo aniversario de Borges. Al final de las jornadas pusieron una torta y una canción de The Wall para homenajearlo. Aparte, qué el bueno. domingo fue 24, el cumpleaños de Borges. Claro, exacto. 24 de Y agosto. las sobrinas Kodama replicaron esa Sí, costumbre y mía. Mick Jagger también era admirador de Borges, ¿no? Mick Jagger se lo encuentra a Borges en una ocasión, creo que en Sí. los 70. Mick Jagger ya venía leyendo a Borges y actúa en una película de un director que se llama Nicholas Roeg, que se llama Performance, Ujú. una película medio loca, manierista, con mucha experimentación visual y qué sé yo, donde por ejemplo se lo muestra leyendo a Mick Jagger un texto de Borges y se muestra el texto de Borges y de repente hay una escena donde se perfora el cerebro de Mick Jagger, del personaje de Mick Jagger, y adentro aparece un Aleph, una interpretación del Aleph con la imagen de Borges. Qué Año bárbaro. 69, creo. O sea, es Eh, un escritor que no para de aparecer, ¿no? No sé si ustedes leyeron, yo estoy leyendo ahora, no terminé todavía, la última premio Nobel, ¿no? La coreana Han Kang. Estoy leyendo la clase de griego y es una historia ficcionalizada a partir del personaje Borges, me parece a Mira vos. mí. Es muy interesante porque ella me parece que algo autobiográfico también. Y la clase de griego, el profesor de griego, te lo imaginas a Borges y hay descripciones y elementos biográficos de Borges que aparecen en el texto. Es muy interesante. Como una premio Nobel de ahora, 2025, de Corea del Sur, de repente es como una veneración, ¿no? A
al No, escritor, al el personaje del mundo escritor. de la literatura tiene veneración por Borges, es muy Sí, influyente. sí, sí, no, Aparte, no termina. porque Borges tiene una importancia enorme como escritor, pero también es una fábrica de lectores, Borges. Es una persona que generó vías de lectura, trayectos de lectura de los clásicos y también de los escritores del siglo XX, siglo XIX y siglo XX, bajo digamos, el esquema y los criterios que él tenía para leer a esos autores, digamos. Él releyó un montón de autores, incluso autores que estaban medio escondidos, y generó nuevos cánones, nuevas formas de leer. Entonces, por eso es tan importante eso que se dice de Borges, que es erudito y que no te permite leer porque tenés que saber de todo, porque cita a alguien a cada rato. En realidad, lo que provoca es como una especie de un esquema arbóreo donde salís a leer para todos lados, ¿no? Para mí es muy interesante. Es verdad que es un poco dificultoso por momentos, porque se obstaculiza la fluidez. Muchas veces en los ensayos, cuando cita tanto, y el Claro. lector, si se achica un poquito, dice, uy, yo no leí esto, entonces hasta que no lea esto no voy a... De todas maneras son efectos de erudición. No creo que para entender a Borges tengas que entender todo eso de lo que él habla. Hay que confiar más en seguir la lectura, pero él fue un gran creador de lectores. Sí, vos sabés que justo hoy me dio una panzada de Borges y sus citas, por ejemplo, decían, me gusta más la segunda parte del Quijote, contrariamente a lo que todo el mundo dice. O en otro momento dice, y aprendí alemán para poder leer a Schopenhauer. ¿Viste? Y va tirando cosas así todo el tiempo. Y lo que ves del tipo es una obsesión por la perfección también. Hay una Sí, anécdota que me interesó sobre Fervor de Buenos Aires, que lo saca el libro, se lo da al padre, el padre no le da ninguna devolución del libro, pero después cuando se muere el padre encuentra el libro total, el manuscrito corregido. Y entonces él toma esa base para hacer la corrección 20 años después de Fervor de Buenos Aires en una reedición. Pero ves todo el tiempo eso en él, ¿no? De la búsqueda de la perfección y bueno, se nota sí, disconforme muchas veces con su propia la obra. búsqueda de la perfección en términos de cuál era su programa estético, ¿no? ¿Qué es lo que él quería? Cuando Piglia se pregunta en un momento, o alguien le pregunta por qué Borges era un gran escritor, y él contesta algo que es muy acertado para mí, que es porque conoció más que nadie qué es lo que no quería. Es decir, todo escritor desconoce lo que quiere hacer. Lo desconoce en un sentido pleno. Es siempre un túnel medio oscuro. Pero Borges supo más que nadie qué es lo que no tenía que escribir. Y eso conforma un proyecto estético muy apretado, ¿no? De una coherencia y una concisión, un trabajo con la concisión lingüística, escritural. Entonces, tiene que ver con lo que decís en ese sentido, ¿no? Una perfección para no salirse de ese programa estético. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Sí, De sin cosas. intentar reducirlo a que eligió escribir cuentos antes que novela, porque creo que va mucho más allá de eso, pero el elegir escribir cuentos, ¿no? Y lo que vos decías es lo conciso, ¿no? Y lo cargado, ¿no? De significación y todo. Hay una intención muy simple también, que él lo dice, creo que en el libro este, que son conferencias que hizo aquí en Harvard de poéticas, que dice que él se aburre leyendo novelas. Él se aburre, entonces hay una intención también de disfrute de la literatura, que él no quiere aburrirse, quiere disfrutar leyendo y quiere que la gente lea lo que disfruta leer, sin un programa de lo que hay que leer, ¿no? Que es un poco lo que se impone hoy en día, ¿no? Desde diferentes ámbitos, pero el disfrute del gozo por la literatura es algo que él nunca para de militar, digamos, esa palabra antiborgiana, Sí. creo, para que la gente lea lo que quiera leer, ¿no? Y vea lo que quiera Sí, leer, ¿no? una visión muy hedonista en ese sentido de que la idea de lectura obligatoria, él decía que era un oxímoron. Lectura, si es obligatoria no es lectura. Claro que por ahí, Y si es lectura no es obligatoria, porque vos tenés que leer sí, y abandonar lo que no te interesa. que el algoritmo me tiró hoy un reel de Cortázar hablando de por qué escribía más cuentos que novelas y decía, por una cuestión práctica. Un cuento, dice, se escribe desde un viaje, estoy viajando mucho, dice él. Cortázar
decía que el cuento lo escribís desde que salís en el avión hasta que llegás al hotel. Para escribir una novela necesitas 1 año y medio, ¿no? La persistencia, la perseverancia. Pero Borges no va a eso. Borges dice, no, el cuento se disfruta más porque la novela aburre de alguna forma, ¿no? Y no hace falta tantas palabras. Yo siempre repito la anécdota que me encanta, de que lo menciona Piglia, esto de cuando le preguntaron a Borges qué le pareció el libro 100 años de soledad, y dijo, es un muy buen libro, pero le sobran 50 años, ¿no? Esto que en los diarios de Emilio Renzi aparece, ¿no? Sí, él leía novelas, obviamente ha leído grandes novelas y tiene una teoría de lo que es la novela. Lo que pasa es que él tenía una idea de la novela de un sentido muy amplio, ¿no? Él consideraba que el Martín Fierro era una novela. Él era un gran amante de Moby Dick, etcétera, etcétera. Es decir, él pensaba la novela no en términos de la novela psicológica o la novela modernista. Pensaba en los textos de largo aliento, digamos. Sí. Pero cuando escribió, nunca escribió una novela, por supuesto, ¿no? Su escritura va para otro lado, ¿no? Queda la invitación hecha entonces para los 4 encuentros. Creo que vale la pena los 4, ¿no? Porque van a abordar diferentes temáticas y con el cierre en la Fundación Borges que está lindo, ¿no? Para ir a tomar un poco de esa energía en ese lugar. Es una casa que queda en la calle Anchorena 1600, divina, con un auditorio también es lindo y con una pantalla grande. Y ahí es donde vamos a trabajar la última faceta, de la que no hablamos, que tampoco voy a abundar mucho, pero es la faceta en la que Borges empieza a ser citado, a aparecer en las películas, ya no como adaptado, con un cuento adaptado, ya no él participando como guionista ni nada, digamos. Directores que muestran que han leído a Borges. ¿Se entiende? Estoy hablando de Godard, sí. Por ejemplo, ¿no? De Alain René o de grandes directores, o este que mencioné, Nicolas Roeg. Y eso es una tradición. Y después vino Raúl Ruiz, el gran cineasta chileno. Hasta la actualidad, donde de repente hay cineastas súper taquilleros como Christopher Nolan, que se muestran borgianos en las entrevistas, y hay un montón de exégetas en Instagram y en YouTube que hablan de las citas borgianas de sus películas, ¿no? Actuadas por Leonardo DiCaprio. La invitación hecha. Amigos del Barolo es el Instagram para Fundación Amigos del Palacio Barolo. Ahí está. Se comunican ahí y se pueden anotar para este curso. Está más que interesante, los sábados a las 18, ¿no? Sí, yo lo que te propongo, sí, Emiliano, también como idea, que ya te la tiré por el comentario en Instagram, es para los que estamos afuera, o no, los que estamos adentro también, que lo hagas virtual. Creo que será buenísimo que hagan las clases virtuales para que el que está en la China, en Boston, en México, en España, se puedan sumar a tu clase, que tengo ganas de... Sos un especialista en Borges, vamos a decirlo así, Emiliano, sin tapujos. Escribiste un libro. A mí esta faceta de Borges Cine me hizo profundizar. Yo lo leo desde los 16 años a Borges, pero me hizo profundizar mucho en la literatura Borges. No me considero un especialista en Borges, solo quizás en esta faceta cinéfila. Y eso te puedo asegurar que hay un montón de cosas que son súper interesantes. No es simplemente ver qué le gustó, qué actor le gustó, sino cómo influyó eso en su obra. Y aparte es una oportunidad para ver películas de los años 30, que es el mejor periodo de la historia para ver cine. No, bueno, a lo que voy, Emiliano, es que es un lujo tenerte con nosotros acá en Mamuscos hablando de Borges y el cine, y queremos ampliar ese lujo para que se convierta en un saber más popular, podemos decirle como a Fer, para que todo el mundo pueda acceder a lo que Emiliano sabe de Borges y el cine. Le estoy esquivando al bulto, ¿no? Te contesto otra cosa, le esquivo al bulto, pero se ve que en algún momento vamos a hacerlo. En síntesis, dejate de joder y hacer una clase virtual también, Emiliano. Sí, bueno, lo haremos. Tener una cita con Emiliano, hablan de Borges, hablan del cine, hablan de jazz, tienen para ver de todo, y no sé cuántas cosas más. Sí, muchas gracias. Un maxi kiosco de Borges. Muchísimas gracias, Emiliano. A ustedes. Esto fue el episodio 25 de Mamuscos con Emiliano, un lujo hablando de Borges y el cine. Será hasta prontito. Fuerte abrazo.
Mamushkos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garaguzo. Mamushkos.